conflicto y también a la comprensión de la geopolítica. Hoy nos acompañan dos invitados de alto nivel. Estamos muy agradecidos por la participación de cada uno de ellos. Nos acompaña el doctor Norberto Emerich, argentino, politólogo internacionalista, presidente del Centro de Estudios de Política y Estrategia de la República de Argentina, especialista en geopolítica, seguridad y análisis estratégico, con una amplia experiencia en el estudio de conflictos internacionales y relaciones de poder a nivel regional y global. Bienvenido al doctor Emerich. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Trampus, director de la carrera de comunicación de de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, académico e investigador en comunicación política. Yo diría que es un científico periodista, un periodista científico. Medios y opinión pública con experiencia en el análisis de narrativas, discurso y construcción de legitimidad en contextos de conflicto. Bienvenido también al doctor Trampus. Arrancamos el día de hoy en la ciudad y provincia de Loja. Los tenemos a nuestros invitados. Un gusto saludarlos, Juan Pablo y Norberto. Bueno, mucho gusto, buenas noches desde aquí, desde Quito. No le escucho muy bien a Norberto. No sé si es mi... Hola. Que no escucho bien, ¿no te podés elevar el tono de la voz? Sí, acá hay un asunto interno. A ver, ahí. Norberto, ¿me escucha? Te escucho muy bajo. Ok, muy bien, Norberto. Cuánto gusto saludarlo. Ahí Cuéntenos, se escucha bien. cuéntenos de su amplia experiencia profesional. Sé que fue decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN también, ¿no? Sí, correspondió en el año 2016-2015 ser decano del Centro de Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Así que hace unos años anduve por acá y ahora tengo la suerte de haber vuelto en marzo del año pasado, pero ahora trabajando en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Muy amplia experiencia, muy apropiado para hablar el día de hoy, doctor Emerich. Agradeciéndole también a mi querido compañero Carlos Rivera, diplomático, quien me hizo el contacto. Usted es amigo de Carlos también, ¿no? Ujú. Sí, ahí entonces he tenido oportunidad de conocer a varios de nuestros queridos compañeros que trabajan en estos temas que tienen que ver con la política internacional y los he vuelto a encontrar a muchos de ellos y tengo la suerte de poder saludarlos. Sí, muchas gracias a Carlos también que debe estar viendo el programa. Gracias por el contacto con el doctor Norberto Emerich. Desde una perspectiva, doctor, el mundo, el mundo sorprendido con lo que pasó hace 2 días en Venezuela. Eh, la pregunta, doctor, para arrancar este diálogo, ¿por qué Venezuela sigue siendo hoy un punto clave dentro del tablero de geopolítica regional e internacional? A pesar de esta crisis, también ya son varios años de este problema. Creo que ya es la cerecita del pastel este asunto. Evidentemente Estados Unidos ha elegido a Venezuela como el lugar a partir del cual puede establecer con cierta claridad esta doctrina Monroe 3.0 de la cual se está hablando, ¿no? La idea de recrear en este mundo actual una especie de patio trasero más específico, más grande, más propio. Ya no se trata del viejo patio trasero caribeño, digamos, sino que las pretensiones son ahora transformar a toda América Latina en un reservorio de recursos aptos para la sobrevivencia de la economía americana. Esto, por supuesto, expresado en términos geopolíticos, implicaría mayores cuestiones. No solo son recursos, sino que es básicamente el ejercicio del poder en toda una región. Con eso está repitiendo un esquema de reparto de poder mundial que se está sucediendo en todo el mundo. Rusia está haciendo algo similar, China está haciendo algo similar, Estados Unidos en realidad es de los últimos en
definir con cierta claridad o empezar a definir con cierta claridad los límites de cuál es su espacio en el mundo. Entonces, creo yo que la importancia de Venezuela para Estados Unidos tiene que ver con un régimen que desde hace muchos años está siendo socavado, erosionado, denunciado en virtud de una serie de cuestiones de procedimientos antidemocráticos, violación de los derechos humanos, acusaciones respecto a narcotráfico, terrorismo, o sea, una variedad de acusaciones no tan demostradas, pero que evidentemente avalan o se sostienen mucho en la diáspora venezolana, una de las más grandes de la historia reciente, un deterioro muy importante de la calidad de vida, de los indicadores económicos, de la vigencia de los derechos humanos y de los procedimientos democráticos de rotación de autoridades. Muy amplia la Entonces, respuesta, en este ¿eh? trasfondo, Estados Unidos se encuentra un lugar por donde entrar, ¿no? Muy amplia y muy buena respuesta, doctor. Me gustaría que también la complemente Juan Pablo Trampus, doctor PhD de la carrera de Comunicación de la Universidad Laica de Eloy Alfaro. Estimado Juan Pablo, muy buenas noches. Tenemos a Juan Hola, ¿qué Pablo. tal? Muy buenas noches. Bueno, un gusto en realidad estar acá en este prestigioso programa y para hablar sobre un tema que sin lugar a dudas ha acaparado pues toda la atención de los medios, de las redes sociales y donde pues como ya estamos acostumbrados, cuando hay un hecho conflictivo, donde hay una crisis, siempre también hay una batalla comunicacional. Y este caso no es la excepción. Estamos también actualmente en una guerra de narrativas, en una guerra de etiquetas que de alguna forma pues también busca validar o busca generar apoyo a un bando o a otro. Muy bien. No solamente nos dice el doctor Juan Pablo, no solamente es el asunto económico, sino es una guerra de narrativas. Yo creo que con esta pregunta, Marco, empezamos a hablar un poco de lo que es la geopolítica y el poder. Doctor Emerichis, desde una perspectiva estrategia, ¿qué actores internacionales tienen hoy intereses reales en Venezuela? ¿Y qué explica esos intereses? En nuestra región, los actores internacionales importantes que tienen intereses y participan de la geopolítica regional son los más importantes del mundo, ¿no? Nosotros sabemos que China tiene muy fuertes intereses económicos y comerciales prácticamente en todos los países de la región. Rusia tiene intereses en algunos de los países, entre ellos Venezuela, pero no tiene intereses, por ejemplo, en Argentina. China, a pesar del gobierno de Javier Milei en la Argentina, que por decirlo en forma sintética, es totalmente antichino, sí tiene muy fuertes inversiones e intereses comerciales en la República Argentina. Muy recientemente se licitó una red ferroviaria, la red ferroviaria del Belgrano Cargas, es una red entonces de trenes cargueros, y la licitación la ganó China. Y el gobierno de Javier Milei le adjudicó entonces el transporte de cargas por el ferrocarril Belgrano a China. Básicamente, ¿por qué? Porque a través de ese ferrocarril se traslada la soja de los campos al puerto de Buenos Aires y al mercado mundial, o sea, a China. La ruta de la franja y de la seda no es más que la absorción de los recursos mundiales para el desarrollo de la economía china. Pero Rusia también está presente en algunos de nuestros países, también está presente la India, etcétera, etcétera. Con lo cual, en síntesis, para no robarte más segundos, nosotros tenemos un mundo en el cual pareciera hasta ahora haber libertad comercial, pero también pareciera cada vez con más claridad que se cierran los caminos para tener opciones geopolíticas. ¿Mm? Uno puede comerciar con quien sea por ahora, pero tiene que estar cada país alineado geopolíticamente de la forma más definida posible. Y en esta parte del mundo, el mensaje que a partir del sábado transmite Estados Unidos es que la única alineación posible en esta región del mundo es con Estados Unidos. Explica explícitamente qué explica este interés sobre Venezuela. No te escuché la pregunta. Explícitamente, ¿qué explica el interés por Venezuela? ¿Por qué Venezuela? Temas, Bueno, todo el mundo manifiesta que el interés por Venezuela tiene que ver con el petróleo, lo petróleo. cual es cierto. Ok, ¿Mm? ok. Venezuela tiene las reservas petrolíferas más grandes del mundo. Esto ni siquiera es que la tenga las más grandes, digamos, o sea, en el sentido de que quintuplica las reservas conjuntas de Arabia Saudita y Irak. O sea, O sea,
no, un mar de petróleo por debajo, ¿no? Norberto, no es un conflicto que tenga que ver con asuntos ideológicos, económicos, energéticos, es el petróleo o narcotráfico. El petróleo es un insumo. Este es un conflicto geopolítico. Ok, ¿Está bien? Eso es un conflicto que tiene que ver con el ejercicio del poder en determinadas regiones del planeta. El petróleo, en el caso de Venezuela, es un insumo que Estados Unidos quiere reservarse en un país en el cual tiene capacidad de penetración en virtud de una larga campaña de erosionamiento del sistema político venezolano, ¿no? Las sanciones que se le impusieron, que han deteriorado mucho la capacidad de crecimiento de la economía venezolana, la propia corrupción, ¿no? De la élite bolivariana en la explotación del petróleo, el no desarrollo de casi prácticamente ningún tipo de ramas económicas diferentes a la del petróleo, lo que más o menos se conoce como la maldición de los recursos en la teoría económica. Estos indicadores tienen que ver con encontrar en Venezuela un lugar donde es relativamente fácil, hay buenos argumentos internacionales para intervenir, pero en términos económicos y en términos de recursos, el petróleo es importante, pero la intervención es una intervención geopolítica. Es ok. decir, el establecimiento de nuevas reglas de juego, para lo cual Venezuela es el primer lugar en el cual uno se asienta, ¿no? Estados Unidos dice, me paro acá, este va a ser como una especie de nuevo Irak, porque las promesas de que Venezuela va a ser una forma de intervención en favor del desarrollo venezolano, equilibrada, consensuada y todo lo demás, eso no funciona, ¿no? Estados Unidos no Ok. tiene capacidad de crear un régimen político que sea a su imagen y semejanza. No lo hizo en ningún lugar del mundo, es bastante más difícil que lo pueda hacer en Venezuela. Con lo Nor- cual repetiría los formatos de intervención que conocemos en otros países, que son formatos de depredación de las riquezas de ese país. Pero es importante sostener, por lo menos desde mi punto de vista, que la intervención es geopolítica. Claro, usted ha sido muy amplio, ¿no? Nos interpreta el tema del derecho y la política internacional, la presión externa que se ejerce sobre Venezuela a través de sanciones, aislamientos o amenazas. Pero en sí, ¿qué precedente deja esto para América Latina? Este es un precedente para el mundo, no solo para América Latina. ¿Ok? Este es un mundo en el cual el derecho deja de existir y prevalece el poder. No es una novedad, digamos, la historia ya ha presentado muchas ocasiones en las cuales prevalece el poder, pero este es un dato claro, por eso hablábamos dos palabras hace unos segundos con Juan, respecto a que el sábado es un cambio de paradigma a nivel mundial. ¿Mm? Rusia entra en Ucrania y nadie le dice gran cosa. Eso cambió. Cuando entró en el 2022 fue un escándalo mundial. Ya no. Estados Cerrando, Unidos negoció ok, todo el tiempo con Putin para ver qué hacen con Ucrania. ok, China con Taiwán, Estados Unidos con América Latina. cerrando este bloque para empezar con el doctor Juan Pablo, a corto y a mediano plazo. ¿Qué escenarios geopolíticos considera plausibles para Venezuela? ¿Qué pasará con Venezuela a corto y a mediano plazo? Norberto, ¿qué pasará con Venezuela a corto y mediano plazo? A Venezuela a corto y mediano plazo. A corto plazo, nosotros tenemos ahora que la administración chavista se está haciendo cargo del control del país mediante un acuerdo establecido con Estados Unidos, ¿no? La Ok, vicepresidenta ya es presidenta, su hermano está a cargo de la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas pacifican y controlan el ánimo del país y entonces tenemos cierto grado de estabilidad. Esto se va a acompañar en los próximos días, en las próximas semanas, con una cada vez más fuerte intervención de Estados Unidos en la política interior. No ujú, sabemos cuáles van a ser las características de esta intervención. El presidente Donald Trump, en la conferencia de prensa que dio en Mar-a-Lago el sábado 3 de enero, confirmó que Marco Rubio va a ser el responsable de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y del diagrama de la intervención. Lo lógico sería suponer que Estados Unidos va a intervenir en absolutamente todo y va a creer, va a tratar de hacer lo posible para que el gobierno chavista en Venezuela sea un gobierno títere. Ahí es donde entran las cuestiones de mediano plazo. A ver si esto es posible, si es posible gobernar Venezuela teniendo al chavismo como títere, o si, segunda opción, gobernar Venezuela en acuerdo con el chavismo, en una especie de tensión constante de idas y vueltas respecto a gobernar Venezuela, cosa que parece difícil, porque Estados Unidos sí o sí quiere los recursos. ¿Eh? Pero
puede ser que se consensúe una administración de petróleo de Venezuela que favorezca a ambas partes, porque es el único recurso que Venezuela tiene para intervenir en el mercado mundial, y se deprecie y se deje sin mayor desarrollo todas las otras alternativas de desarrollo social del país, lo cual el chavismo aceptaría. La otra opción es que, en tercer lugar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, en virtud de una crisis, se produjo entonces un alto grado de movilización y de rechazo a la participación norteamericana en la vida política interior de Venezuela. El panorama está abierto porque esto recién acaba de suceder, se está reuniendo, creo que todavía está reunido, no sé si ya terminó la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todas las declaraciones de los representantes de los países han sido contrarias a la intervención, Rusia, China, Brasil, España, todos se han manifestado en contra, porque esto es el desconocimiento absoluto del derecho internacional, de la autodeterminación de las naciones y la resolución de los problemas políticos de cada país dentro del interior de la vida política de ese país. El derecho internacional no ha sido creado para frenar a los tiranos y a los dictadores en los países, sino que ha sido creado para frenar a los poderosos. Porque si hubiera sido creado para frenar las dictaduras, cualquiera tiene autoridad, en este caso Estados Unidos, para intervenir y eliminar las dictaduras que considere dictaduras en cada uno de los países. Sin embargo, el derecho internacional tiene como funcionalidad frenar a los poderosos, de tal manera que nadie se encarame en el poder mundial para intervenir de la mejor manera que le parezca posible y deseable para sus propios intereses en la soberanía de los otros países. Muy amplia la respuesta. Volvemos con el doctor Juan Pablo Trampus. Doctor Juan Pablo, vamos a conectarnos con él en este momento. Sí, sí, Uh, por acá estamos. Estamos escuchando, atentos. A eh, Norberto. Muy buena narrativa, muy buena interpretación de lo que está pasando. ¿Cómo se está construyendo el relato mediático internacional sobre lo que pasa en Venezuela ahora y cómo se lo construía antes? ¿Y qué pasará después con el relato mediático? Bueno, quisiera partir cronológicamente por el antes, ¿no? Porque como muy bien lo dijo Norberto, pues evidentemente recursos como el petróleo, la geopolítica, son fundamentales. Nadie va por ahí empezando una guerra o haciendo una intervención bélica en otro país diciendo voy por el petróleo, más allá de que luego el señor Trump, el presidente Trump dijo claramente que las empresas petroleras estadounidenses van a intervenir, incluso habló de una reconstrucción y algunas cuestiones con recursos petroleros venezolanos. Nadie, ni siquiera Hitler, arrancó la Segunda Guerra Mundial dejando en claro cuáles eran sus intereses. Recordemos que empezó con una serie de hechos como la crítica al Tratado de Versalles, recuperar o anexarse a algunos territorios. Incluso ya luego en el caso de la invasión polaca, pues hizo un montaje de toda una situación donde hacía creer que Alemania en realidad era la que estaba siendo agredida por Polonia y ahí desata pues obviamente ya una guerra mucho más frontal. En el caso venezolano, previamente, algunos hechos simbólicos o algunos actos simbólicos que ya fueron de alguna manera pues preparando el escenario para lo que ocurrió ya ahora el 3 de enero, ¿no? Y en este caso, pues siempre recuerdo una frase que dice, antes de que caigan las bombas, caen las palabras. Y acá hubo algunos hechos simbólicos previos que podríamos recordarlos. Cuando, por ejemplo, se empezó a bombardear o se empezó a atacar embarcaciones que, según Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump, transportaban droga en el Caribe, y esto ya de alguna manera estaba lanzando un mensaje. Nos estaban avisando o nos estaban anunciando de que no estaban o que no iban contra enemigos políticos, sino contra objetivos criminales como el narco. Y de alguna forma también despersonalizaban a quienes estaban atacando. Y a esto se suma, desde luego, las imágenes y toda la narrativa que se conformó en torno a la poderosa flota naval que estaba ya alistándose en el Mar del Caribe. Todos estos fueron hechos simbólicos que de alguna manera funcionaron como una justificación previa y como un prólogo narrativo a lo que se venía, a la intervención que se dio finalmente hace pocos días.
Del otro lado, también, desde luego, Venezuela también armó sus propios hechos simbólicos para tratar de generar una percepción a nivel global, ¿no? Acá, por el lado de Venezuela, ¿qué fue lo que se mostraba? Se mostraba una movilización masiva de milicianos. Si no recuerdo mal, se hablaba de cerca de 4 millones de milicianos y veíamos las imágenes de entrenamientos, de cómo se estaban preparando en las costas y todo esto. Una disuasión que al final resultó bastante infructuosa ante el nivel o la complejidad o la tecnología que se utilizó en esta operación estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro. Es decir, la lucha por las narrativas y por la construcción simbólica de lo que ocurrió finalmente arrancó semanas atrás. No fueron hechos aislados, no fueron hechos sin planificarse, sino que ya nos estaban más o menos dando de alguna manera un abrebocas de lo que vendría más adelante. Y desde ahí se han empezado a configurar algunos discursos relevantes en torno a lo que se ha venido dando. Pero antes de ir hacia las narrativas que quizás pueden ser construcciones un poco más complejas, sí es importante hablar incluso desde lo más sencillo, desde las etiquetas, porque quien pone la etiqueta ya empieza a ganar la narrativa. Mm. Bien, entonces cuando por ejemplo se habla de una invasión o de un bombardeo, obviamente son etiquetas que tienen una carga negativa en contra de la intervención o de la operación estadounidense en Caracas. Por otro lado, ¿qué es lo que vemos hacia un extremo favorable, por así decirlo, hacia Washington? Lo que hemos visto principalmente son términos como extracción o ataque quirúrgico incluso, ¿no? Lo que incluso da una cuestión bastante técnica y una cuestión que no habla de una afectación hacia civiles. En todo caso, estas etiquetas todavía están ahí en disputa en torno a cuál de ellas logra posicionarse mayoritariamente para de alguna forma generar una narrativa favorable a uno u otro bando. Mm. Juan Pablo nos dice que el tema de las etiquetas es bastante importante y ahí es donde empieza las narrativas. Bueno, ¿qué rol cumplen los medios hegemónicos? Me refiero a los grandes medios de comunicación, los tradicionales, en este papel, las plataformas digitales, la comunicación política en la legitimación o la deslegitimación de los actores. Bueno, creo que los medios hegemónicos siguen todavía teniendo un rol protagónico en la configuración o en el posicionamiento de estas narrativas. Podemos mencionar algunos medios que en realidad han hecho un trabajo no solamente del explicar o de contar qué ha ocurrido en Venezuela, y ya actualmente los focos se han trasladado a Estados Unidos, a Nueva York, más específicamente donde se está llevando el proceso en contra de Nicolás Maduro. Es innegable, pese a la gran cantidad de información y de cuentas que generan, contenidos, imágenes, narrativas, los medios hegemónicos siguen siendo protagónicos. ¿Por qué? Porque ante tanta sobreabundancia de información y gran parte de ella información errónea, información descontextualizada, información no verificada, Ujú. pues obviamente la gente recurre como un salvavidas ante tanta avalancha de desinformación a los medios tradicionales. Y de ahí que muchos de estos medios, y lo vemos en redes sociales, no solo, como lo decía al inicio, se han dedicado a contarnos qué ha ocurrido o qué está ocurriendo, sino a explicar. Y de alguna forma, esa explicación que hay atrás de estos medios, por ejemplo, he visto varios videos de DW, por ejemplo, o de mismo CNN o de otros medios, que de alguna forma, a través de esta explicación un poco más profunda, orientan y terminan también siendo decisivos en esas narrativas o en esos discursos que finalmente se terminarían posicionando. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de información que se genera en torno a diversas cuentas, y de hecho, un dato interesante que veía esta mañana, escuchaba esta mañana en un medio televisivo, por ejemplo, se mencionaba que solo el 67% de las cuentas
que han interactuado en redes sociales, creo que solamente tomaba como referencia la red social X, solo el 67% eran cuentas humanas. El 33% o eran bots o había graves sospechas de que podrían tratarse de bots. Es decir, uno de cada tres mensajes que circula en redes sociales en torno al tema venezolano estaría generado por estas granjas de bots o por sistemas automatizados que lo que están buscando es precisamente posicionar una tendencia. Y de ahí que mucha gente, al verse saturada por este tipo de mensajes, incluso muchos de ellos prefabricados o difundidos de manera sistemática, recurren a los medios tradicionales o a los medios hegemónicos para tratar de acceder a una información verificada y obviamente no vamos a negar que muchos de estos medios tienen sus sesgos y tienen sus criterios favorables a una u otra tendencia, pero terminan siendo también muy influyentes en la mente del ciudadano. Con ese argumento que nos ha dado, doctor Juan Pablo, ¿dónde termina la información y dónde comienza la propaganda? Creo que es un ambiente, el ecosistema mediático actual, creo que es un ecosistema caótico. Es un ecosistema caótico, es un ecosistema donde resulta muy difícil diferenciar esos aspectos y desde luego, sobre todo, más allá de que la etiqueta que le querramos poner en un hecho conflictivo como el que estamos viendo, el que estamos viviendo en torno a Venezuela, pues obviamente hay la información oficial o la información es muy reservada. Veía hoy día, por ejemplo, algunos reportes de Caracas, no verificados, por cierto, y tengo que aclarar eso, no verificados de supuestos secuestros o de supuestas detenciones de periodistas ciudadanos, que están siendo fundamentales para que algunos medios o algunas cadenas internacionales puedan informar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Son reportes no verificados, repito, pero de alguna forma estamos viendo cómo hay diversos actores, distintos actores que están influyendo y que están de alguna forma generando este caos comunicacional o informativo en el ecosistema digital. Incluso he estado indagando de cara a esta entrevista algunas situaciones que ya se están poniendo, por ejemplo, en torno a los modelos de la inteligencia artificial frente a escenarios como los que estamos viviendo actualmente. Cuestionamientos, señalamientos, algunas posturas en torno a uno u otro modelo que de alguna forma también nos lleva incluso a repensar sobre el rol de la inteligencia artificial en un contexto tan conflictivo y tan caótico como el que estamos actualmente. Por, por la duración del tiempo de Zoom, vamos a generar otra dirección y seguimos, Juan Pablo. Hasta mientras continuamos con el doctor Norberto. ¿Cómo interactúa, doctor Norberto, el poder duro y el poder blando en el caso venezolano? Hay algunas categorías de las relaciones internacionales que empiezan a quedar antiguas, ¿no? Entre ellas considero yo esta división entre poder duro y poder blando. Queda cada vez más claro, o tendría que empezar a quedar cada vez más claro, que el poder no tiene ese tipo de división, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá es un ejercicio claro de poder duro, acompañado por lo que con mucha certeza nos dice Juan, narrativas. ¿Mm? Estamos todavía en una guerra de narrativas bastante desigual. No hay narrativas alternativas que tengan suficiente fuerza para responder a la pregunta de qué sucedió con eficiencia, ¿no? Y en este sentido yo preferiría hablar ya de conceptos más desnudos, ¿no? Nosotros lo que tenemos acá es el establecimiento de reglas de juegos mundiales. Estas reglas de juego indican que el mundo se reparte en islas separadas entre sí, o sea, es un mundo fragmentado. No pareciera ser que a partir del sábado estuviéramos dirigiéndonos a un orden multipolar. La lectura del documento que escribió Alexander Dugin el mismo sábado, que es un documento muy interesante, muy extenso y muy histórico, da a entender que vamos a la Tercera Guerra Mundial. No me parece tan así, pero sí hay indicadores de que el orden multipolar, que tendría que ser un orden relativamente más pacífico, no es lo que está aconteciendo ahora. Tenemos sí diversos polos, pero los polos se están combatiendo, guerreando, repartiéndose esferas de influencia entre sí. Por eso es que vemos
que supuestamente ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, uno supondría un reclamo enérgico por parte de sus socios, que son China y Rusia, cosa que no ha sucedido y que no es lógico que suceda. Aquí es cada uno con su propio patio de juego, un patio de juego que hay que asegurar, afirmar, establecer límites precisos y defender con toda la fuerza posible. Con lo cual, poder duro, poder blando es una división ya antojadiza, vieja, no existente para responder las cuestiones del día, ¿no? El poder es poder, lo que siempre ha sido, fuerza. Interesante este bloque. Seguimos haciendo un cruce de lo comunicacional y la interpretación internacionalista del problema geopolítico del caso venezolano. En este momento vamos a ir a un corte comercial y continuamos. En Clínica Hospital Santa Isabel, tu salud está en manos seguras. Contamos con médicos que no solo te atienden, sino que te acompañan en cada paso de tu recuperación. Desde atención médica integral hasta cirugías especializadas, tenemos todo en un solo lugar. Con tecnología de última generación y un trato humano que marca la diferencia. Estamos listos para cuidarte a ti y a tu familia. Clínica Hospital Santa Isabel. Más que un hospital, familia médica a tu servicio. Ahora en Placacentro Maciza le damos color a tus sueños. Con los mejores precios, Placacentro Maciza se ha convertido en el mayor proveedor de pinturas del sur del país. Complementamos lo que tradicionalmente ofrecemos con una diversa gama de colores y siempre con la asesoría de nuestros especialistas. Sus proyectos son nuestro compromiso. Visite el nuevo salón de exhibición y compruebe que encuentra todo en un solo lugar. Placacentro Maciza en Ramón Pinto y Maximiliano Rodríguez. Sucursal El Maestro en la avenida Velasco Ibarra y Juan José Flores. Estás de suerte porque estamos cerca de Duolens. Nos ubicamos cerca de la puerta de la ciudad. Continuamos por el puente hacia la Gran Colombia. Nos ubicamos en la calle Tena e ingresamos hasta llegar al parqueadero de Serimar. Justo al frente nos encontrarás. Y así de fácil llegas a la mejor óptica en Loja. No esperes más, ven y visítanos. En la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, conectamos historias, sueños y caminos, confort, seguridad y puntualidad en cada recorrido. Recorremos toda la provincia de Loja y llegamos a las principales ciudades del país. Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, entre otras. 50 años viajando junto a ti, siempre comprometidos con tu bienestar. Viaja seguro, viaja cómodo, viaja con la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga. Tu destino es nuestro compromiso. ¿Buscas llevar tus ideas al siguiente nivel? Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual, diseño gráfico y fotografía están aquí para ayudarte. Desarrollamos soluciones innovadoras que capturan la esencia de tu marca. Contacta a Sin Marca, porque la marca eres tú.
Cuando se trata de defender tus derechos, necesitas más que conocimiento jurídico, necesitas estrategia, firmeza y resultados. En nuestro consorcio de abogados te brindamos representación legal experta. Contamos con profesionales especializados y con amplia experiencia, liderados por el abogado Brian Criollo. Porque en el ámbito legal no basta con saber la ley, hay que saber cómo aplicarla a tu favor. Contáctanos hoy mismo y recibe asesoría inmediata. Con respeto al volante, amabilidad en cada instante, empatía que mueve el motor, prudencia que guía el corazón. Seguimos con este importante diálogo. Estábamos con el doctor Norberto hablando sobre un cruce de geopolítica y comunicación. Habíamos hablado del poder duro y el poder blando antes de salir a la pauta. Ahora, continuando, doctor Norberto, ¿qué riesgos existen cuando el conflicto se reduce a lecturas simplificadas y se pierde la complejidad del análisis a nivel mundial? Sí, nosotros tenemos un mundo en el cual las narrativas, los discursos y los textos en relación a lo que está sucediendo tienden, como siempre, pero cada vez con más fuerza, a versiones simplistas, ¿no? Blanco-negro, amigo-enemigo, nosotros, ellos. Entonces, es una muy difícil tarea tratar de clarificar qué es lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo tiene dos características. En primer lugar, está sucediendo ahora, con lo cual es difícil tener claridad de hacia dónde se dirige el curso general de los acontecimientos que están sucediendo en este momento. En segundo lugar, el mundo en el que vivimos es un mundo que se está diseñando frente a nuestros ojos, con lo cual es complicado saber qué conducta tendrán los actores más importantes del sistema y qué conducta adaptativa tendrán los sectores menos importantes del sistema. Por ahora podríamos decir que a partir de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, Estados Unidos plantea quedarse con toda esta región del mundo como fuente de recursos para el abastecimiento de su desarrollo económico. Desarrollo económico que le está siendo muy dificultoso, al mismo tiempo que también le está siendo dificultosa la sobrevivencia política del presidente Donald Trump. Por ahora, los indicadores dicen que no ganaría el Partido Republicano las elecciones intermedias. Vamos a ver si eso es cierto. Si no las gana, no es que el gobierno termine en una implosión, pero queda muy debilitado. Por otro lado, estas decisiones hay que ver cuál es el tipo de respuesta que da el Congreso americano, hay que ver qué tipo de resolución termina adoptando el Consejo de Seguridad hoy, si es que toma alguna, y hay que ver qué resolución toma la OEA mañana, si es que toma alguna. Lo lógico sería suponer que estas instituciones no determinen, no decidan romper el juego, que se comporten políticamente correctos y que la situación siga desempeñándose así, o sea, en términos de un ejercicio muy expansivo del poder a nivel mundial, pero el poder acotado por región. Ya dijo con claridad Donald Trump que lo que le interesa ahora es Groenlandia. Groenlandia no es, políticamente hablando, territorio americano, es territorio europeo. Por más que la geografía diga que Groenlandia está de este lado del mapa, pero esto es una lucha por la geopolítica del Ártico. También dijo que va a intervenir en Cuba, cosa que por ahora parece difícil, pero quizás lo haga porque Cuba sí es de su propio interés geopolítico, porque Cuba es
el observatorio del tráfico comercial que sale de Nueva Orleans hacia el mercado mundial. También dijo que le interesa México, que también tiene sentido que le interese. Uno podría decir, pero si pueden seguir las relaciones internacionales y los intereses de Estados Unidos consagrándose tal cual se han venido consagrando hasta ahora, con cierta relación amistosa y continua con México, sin que haya necesidad de tener una mayor presión sobre México. Pero el mundo, pensado así, no es el mundo de hoy. Hoy es un mundo en el cual uno podría describir simplemente es un mundo donde la rapacidad reemplaza a la política, pero la política es rapacidad. Siempre lo ha sido, pero ahora queda muchísimo más claro que en esa disputa permanente, eterna que hay entre el derecho y el poder, prevalece el poder. Eso significa entonces que estamos ante una crisis económica global que debe resolverse en términos violentos. Ok, y para el Ecuador, en términos de estabilidad política e inmigración, ¿qué significa lo que está pasando en Venezuela? Ecuador está en una situación en la cual geopolíticamente se ha alineado en forma correcta en el sentido de alinearse con el más fuerte. Eso no le trae en principio inconvenientes, pero Ecuador tiene un muy grave problema de crimen organizado y de narcotráfico. Eso le permite a Estados Unidos intervenir, pero no le ha permitido al gobierno del presidente Noboa avanzar hacia el establecimiento de bases militares americanas en territorio ecuatoriano, porque la consulta popular le dijo que no. Entonces ahí tenemos nosotros cierto factor de fricción. En segundo lugar, Ecuador no es un país importante. Entonces lo más conveniente es que no se haga el país importante, ¿no? Un país que tiene que achicar sus pretensiones, ser un aliado, si es lo que el gobierno decide y la población lo ha votado, y tratar de que esta alianza sirva para un mejor desarrollo económico de las circunstancias nacionales. La problemática del crimen organizado es importante, pero la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede producir una marea migratoria. Ya el gobierno ha adoptado algunas medidas de freno migratorio. Vamos a ver si esto resulta posible. No sabemos todavía qué tipo de estampida puede producir la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Quizás incluso exista la posibilidad de que tal estampida no se produzca, pero esto ha sucedido anteayer. Recién estamos llegando al lunes 8 de la noche, todavía no se puede ver muy bien qué es lo que va a suceder. La situación posterior a la intervención es una situación de relativa calma. El chavismo sigue siendo la fuerza predominante en Venezuela para el control del descontento que pueda producir la intervención, pero uno enseguida empieza a ver que hay cosas que no encajan bien, porque si intervengo en un país para que siga gobernando el mismo partido que gobernó, al cual denuncié infinidad de veces por corrupto, pareciera ser que algo no está andando bien. Ese mismo partido tendría que ceder todo su poder a partir de la intervención de Marco Rubio en la política venezolana y nos encontraríamos entonces con una segunda etapa bastante caótica. Si así la segunda etapa es caótica, evidentemente va a haber un desparramo, ¿no? Va a haber entonces una especie de infección regional de la problemática venezolana que puede ser mucho peor de lo que ha sido hasta el momento. Pero son cosas que habrá que ver cómo son. Muy bien, muy bien. Volvamos con el doctor Juan Pablo Trampis. El doctor Juan Pablo, ¿qué se debería observar, doctor Juan Pablo, para los tomadores de decisión en los próximos meses? ¿Lo tenemos a Juan Pablo? Sí, desde luego, aquí estoy. Adelante. ¿Qué se debería observar para los tomadores de decisión en los próximos meses para entender hacia dónde se mueve el tablero geopolítico en Venezuela? Bueno, me gustaría abordar y me gustaría centrar un poco mi respuesta a esta pregunta al punto de vista comunicacional, respecto al tema de qué hacer frente a todo este escenario complejo y caótico desde el punto de vista comunicacional. Comentábamos hace poco sobre los grandes flujos de desinformación que se dieron durante las primeras horas y que se siguen dando hasta el día de hoy, hasta la hora en la que nos encontramos. Y en este punto es muy importante el trabajo que han venido haciendo algunos portales, algunas organizaciones periodísticas en torno a la verificación de la información.
que ha permitido desmontar algunos bulos o algunos desórdenes informativos que se han posicionado en torno a la intervención estadounidense en Venezuela. En este caso, pues vimos desde las primeras horas cómo se viralizaron y que incluso fueron presentadas en vivo como imágenes reales por distintos medios de comunicación. Algunas imágenes, por ejemplo, de Nicolás Maduro siendo transportado por personal de la DEA bajando de un avión. Información que luego, o imágenes que luego se pudo determinar a través de distintos portales o de distintas organizaciones que hicieron la verificación de información, que se trataban de imágenes falsas. Y asimismo también se descontextualizaron muchas imágenes de conflictos bélicos o de hechos de bombardeos o de intervenciones militares ocurridos en otros momentos y en otras partes del mundo y presentándolos como si se trataban de Venezuela. En todo caso, esto permitió generar una serie de bulos o de fake news o noticias falsas que desde la tipología que se maneja en el ámbito académico, podríamos hablar desde tipos de bulos que iban al engaño, como por ejemplo la imagen de Nicolás Maduro, que fue recreada por una IA, muy probablemente Gemini, de acuerdo a lo que algunos forenses digitales han podido determinar, que buscaban generar una situación inexistente, pero también se vio mucho y probablemente, sobre todo en las primeras horas, lo que más se generó en torno a la intervención estadounidense fue la descontextualización, es decir, tomar imágenes reales de otros momentos y de otros contextos para presentarlos como si se tratara del caso venezolano. En todo caso, todo esto ha vuelto a generar una infodemia, que fue un término que se acuñó principalmente en el ámbito de la pandemia que tuvimos años atrás con el COVID-19 y acá volvimos a tener una infodemia. Y en este sentido, ¿hacia dónde se debe apuntar? El fact-checking o la verificación de la información a través de las organizaciones periodísticas o de distintos tipos de agrupaciones que están trabajando muy duro en el tema venezolano, ya no solamente están apuntando a corregir los datos o a corregir esa información errónea, sino que también están trabajando y están apuntando hacia la restauración de la capacidad de los ciudadanos para buscar y encontrar fuentes confiables. Es decir, ya no solamente estamos hablando de una verificación, o ya no solo deberíamos de hablar de una verificación de información, sino también de una alfabetización mediática en el contexto, en el caótico contexto digital. Por ahí creo que debe reforzarse mucho más el tema de la verificación de la información. Y por otro lado, y bueno, ya que hablabas un poco de hacia dónde, qué tenemos que hacer o hacia dónde tienen que ir, sobre todo quienes velan un poco por el tema comunicacional o analizan o investigan un poco sobre este tema. Yo no quiero ser ni apocalíptico ni integrado. No quiero ser fatalista en este sentido, pero creo que, y lo conversábamos previamente con también el panelista que nos acompaña, con Norberto, este hecho está poniendo a prueba algunas de las situaciones que tenemos nosotros previamente establecidas, ¿no? Y creo que toda esta saturación, todo este gran flujo de información también puso a prueba los filtros cognitivos de los modelos de inteligencia artificial con los cuales nosotros estamos relacionándonos cada día, ¿no? Y acá estaba viendo algunos reportes que daban cuenta o de dos posturas. Una de una parálisis por precaución, que quizás podamos verlo en modelos o que se pudo evidenciar en ChatGPT. Y de hecho hay varios reportes a nivel global que dan cuenta de que ChatGPT durante varias horas negó la intervención estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro. Y por otro lado, si bien vemos ese modelo que trata de ser muy pausado, trata de ser un poco más riguroso y verificar un poco más la información. Por otro lado, tenemos otra postura que es la del caos de la complacencia, es decir, de dar una respuesta inmediata más allá de que haya o no haya
alguna verificación o alguna fuente confiable como tal. Y eso se pudo observar y de acuerdo a lo que veía en algunos reportes, sobre todo en casos como Grok, que también es muy utilizado actualmente, sobre todo en plataformas como X. En todo caso, eso nos lleva a reflexionar también sobre el rol de la inteligencia artificial en torno a hechos dramáticos como los que tuvimos hace poco en Venezuela. Y no debe verse de ninguna manera como algo fatalista, pero sí da para el análisis y la posterior investigación en torno a cómo se usaron y cómo reaccionaron de alguna manera estos modelos de inteligencia artificial durante la jornada que se vivió en Caracas hace poco. Doctor Juan Pablo, un importante analista político, Jacobo García, español, Ujú. radicado mucho tiempo en Ecuador. Un saludo para Jacobo, que debe estar viendo el programa igual. Jacobo tiene la percepción y el análisis de que lo que sucedió fue una conspiración y una traición de las filas venezolanas. ¿Qué criterio le merece? Porque se ha escuchado mucho y se ha visto mucho en TikTok y en redes sociales sobre esta teoría también, ¿no? Pero Jacobo lo hacía técnicamente, lógicamente, ¿no? Ujú. Qué le parece? ¿Hubo traición en el caso venezolano? ¿Dónde la gente puede verificar esta información? ¿Cómo podríamos guiar a la ciudadanía para buscar estas noticias, ¿no? Agregadoras de Bueno, valor. vaya, vaya lío en el que me metes con esa pregunta, porque al final de cuentas lo único que voy a hacer es emitir una opinión y quizás a partir de la revisión o de lo que he podido recabar o lo que he podido leer o informarme sobre lo ocurrido en torno a la intervención estadounidense. Y si hay algunos puntos o algunos hechos que generan quizás ciertas sospechas o ciertos criterios que puedan hablar de una especie de confabulación. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que un dato, incluso yo durante las primeras horas estuve muy pendiente sobre algún reporte oficial de bajas. Y se habla de que un reporte, el reporte, o al menos uno de los que más he podido observar, habla de unos 80 fallecidos más o menos en el marco de esta intervención. Y se habla de que Cuba habría aceptado, por acá tenía justo el dato, que Cuba habría confirmado la muerte de al menos 32 militares. Y que según algunas versiones, pues estos militares precisamente pertenecían al círculo un poco más cercano del presidente Nicolás Maduro, y con lo cual pues obviamente da cuenta de que o había una desconfianza o no había tanta confianza en torno a algunos mandos o algunas figuras claves dentro del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces quizás ese pueda ser un indicio. Otro también puede ser el hecho quizás un poco contradictorio que posteriormente tiene Estados Unidos, es decir, Maduro es un dictador, es un gobierno ilegítimo, las elecciones del 2024 fueron amañadas, no han sido reconocidas por casi nadie. Y al final, pues para este proceso de transición termina poniendo a la vicepresidenta, ¿no? Y con lo cual pues termina legitimándola de alguna manera, ¿no? Y claro, entendemos que ahí hay una cuestión bastante práctica de decir no podemos llegar a imponer a alguien que no pertenezca a esa estructura porque sería un caos. De alguna forma, el chavismo lleva más de 20 años consolidándose y estructurándose a la interna de Venezuela, por lo cual también sería algo descabellado quizás poner a una persona que no pertenezca de alguna manera a esta estructura. Pero quizás con esos aspectos que yo me permito acá comentarlos, sí podría quizás tener asidero algunas sospechas en torno a que pueda haber al menos una especie de acuerdo previo o alguna situación previa a lo que vivió Venezuela hace pocos días, ¿no? Y todo lo que vendrá más adelante. Incluso, bueno, se ha puesto a la vicepresidenta, pero también se le ha advertido y se le ha dicho, estás ahí, pero tienes que hacer lo que nosotros te digamos, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja. Quizás muchos no tenemos acceso a tanta información privilegiada,
pero al menos desde mi perspectiva sí podrían haber algunos indicios de que darían Genial. pie a este tipo de criterios, ¿no? Pero repito, es una opinión muy personal. Claro, sí me llama la atención porque dentro de los análisis se conocía cuáles eran los 7 escondites, por así decir, de Nicolás Maduro. Se sabía qué comía, se sabía de Nicolás Maduro también dónde se encontraban las coordenadas. Entonces, y algo bastante interesante también es que el ministro de Defensa siguió, Diosdado Cabello, o sea, siguió. Yo creo que Ujú, eh, si hubiese una coherencia dentro del chavismo, porque me parece que el chavismo se percibe de afuera como un bloque, pero creo que en Venezuela también deben estar fragmentados el chavismo. Pero ujú, me llama la atención que siga el ministro de Defensa todavía de manera titular, siga siendo el ministro de Defensa de ujú, Colombia, de Venezuela. ujú. Exacto. Y más aún, como lo decía, el hecho de que supuestamente las elecciones del 2024 fueron fraudulentas, o al menos ha sido parte de la justificación para la intervención, y al final terminar poniendo a la vicepresidenta es algo que de alguna manera choca incluso y quizás hizo que muchos pasaran de una efervescencia, de un sentimiento muy positivo en torno a lo que había ocurrido a quizás decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Se puede hablar de que ha caído el chavismo en Venezuela con lo que ha ocurrido. Esta intervención quirúrgica es suficiente para verdaderamente sacar al chavismo del poder cuando vemos que prácticamente quienes siguen al frente de alguna manera son personas identificadas con con este partido o con este movimiento político, ¿no? Y acá de alguna forma esa narrativa de restauración y liberación se pone en duda desde quienes mismos la promovieron porque al Ok, final quienes ok, siguen al frente, pues pertenecen a ok. a este mismo grupo que supuestamente habría usurpado el poder en las elecciones del 2024. Ok, está conectado un consultor político venezolano que también quisiéramos escucharlo. Estimado doctor Juan Pablo, yo quisiera comprometerlo para en una futura emisión de análisis público poder ampliar esta información. Yo le quiero agradecer por este espacio en el cual muy generosamente nos ha hecho entender sobre las narrativas que se están construyendo en torno a este fenómeno geopolítico. Le enviamos un saludo muy fraterno desde el sur del país y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias y también, pues un gusto también, Norberto, haber compartido este panel con usted. Un abrazo. Gracias, Juan Pablo, y gracias también a nuestro querido amigo Oscar David Pineda, quien hizo el contacto para tener este invitado de alta gama. Doctor Norberto, se nos está yendo el tiempo. ¿Cuál es el futuro de Nicolás Maduro? Bueno, vamos a ver entonces, bueno, ya empezó la primera declaración, ya tiene fecha de citación para la declaración siguiente, no solo es él, también su esposa, que yo considero está en calidad de rehén, más por ser la esposa que por lo que haya hecho, porque no ocupaba cargos de gobierno, aunque era una personalidad importante dentro del régimen político venezolano. Y lo que viene es un largo juicio. Lo que viene no es tanto quizás la preponderancia del rol de Maduro en el asunto, sino el futuro de Venezuela. A ver si es capaz el chavismo de resucitarse de tal manera para ser el faro de la revolución y pasar a ser el sirviente de la intervención americana, que es lo que le están proponiendo ser, ¿no? Con claridad, el gobierno americano dijo que va a intervenir en todos los asuntos de la vida social de Venezuela y el gerenciamiento de esa vida social y de esas disposiciones americanas Okay. tendrá que darse a través de la presidencia del chavismo, con lo cual estaríamos nosotros asistiendo a una de las volteretas políticas más maravillosas del siglo XXI, ¿no? Okay. Entonces, si uno quiere hablar de traición, no considero que sea la palabra más adecuada. La traición es algo bastante más suave que esto que está sucediendo. Es una transformación. El chavismo está siendo presionado, obligado, ha negociado, se ha puesto de acuerdo para que
el factor de violencia en la intervención americana sea leve a cambio de una transformación, una mutación absoluta del régimen político venezolano. No me parece una buena negociación, ¿no? En todo caso, es un buen negocio, pero no una buena negociación. Considero entonces que lo que viene para Maduro es un largo juicio político, posiblemente quizás su esposa sea liberada, posiblemente otros funcionarios importantes de Venezuela sean apresados, como es el caso de Diosdado Cabello, y no sabemos hasta dónde Estados Unidos va a resolver de la mejor manera posible para sus intereses la situación en Venezuela, porque tiene todo el poder en su mano. El Ok, chavismo y el gobierno venezolano es una administración de intereses americanos. Para eso ok, está convocado. Vamos a ver qué significa eso en lo concreto y en qué desemboca. Hasta ahora no se ha puesto presente y no ha pedido la palabra al pueblo venezolano. ok. Pareciera ser, en estas primeras horas, que el pueblo venezolano sigue las directivas, las indicaciones y el liderazgo del chavismo. Eso no va a ser eterno. Ujú. Cuando se empiecen a ver las consecuencias negativas, fuertemente negativas, represivas, dictatoriales de la intervención americana, no va a quedar un venezolano apoyando esta intervención. Ok. Pero eso no sabemos si va a suceder en las próximas 24 horas, en los próximos 30 días o en los próximos 2 años. Pero Doctor, considero que va a suceder. doctor Norberto, yo y primer reporte, estamos muy agradecidos por su brillante participación el día de hoy, que nos ha dejado muy claro el asunto geopolítico, la alineación del Ecuador y lo que está pasando en la región. Quizás más adelante vamos a seguir ahondando en este tema, realizando un análisis con mayor profundidad y le quisiéramos comprometer desde el sur del país, desde Loja, para una próxima edición poder hablar. ¿Le parece? Con muchísimo gusto, querido Fabricio, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Aprovecho para saludar a Félix, que ahí lo veo, y muchas gracias por la invitación. Ok, y lo tenemos en sala. Yo quisiera que envíe un saludo a un joven, voy a robar unos 2 minutitos, con esto termino y le pido disculpas al programa que viene, a Félix, al consultor político Félix Anduesa, consultor político venezolano, joven aún, ¿no? Estás en la capital de la República. Sí, de acá de Quito. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes como consultor político lo que está pasando a tu país? ¿Cuál es tu visión y cuál es el desenlace? Quizás tú que conoces el entorno de Venezuela nos puedas ampliar muy brevemente en unos 3 minutos eh, lo que está pasando en Venezuela y qué aspiras o qué crees que pasará. Sí, claro, o sea, súper rápido. Creo que a grandes rasgos es un escenario que es bastante complejo, que tiene muchas aristas, pero creo que algo que debemos tener en cuenta, por lo menos para los análisis que se están haciendo en muchas partes, es algo que comentaba yo en mis redes el día de ayer. Es básicamente de, uno, es válido estar en contra, es válido estar a favor, pero siempre hay que tener en cuenta que por encima de todo eso están las personas, es decir, tener en mente que hay personas, no son simplemente objetos que debemos evaluar, sino en este caso personas que están sufriendo. Eso como inicio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a grandes rasgos? Esta intervención de Estados Unidos, que es resultado de algo que era esperado o que se estaba pidiendo a grandes rasgos. ¿Por qué? Desde el pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque desde hace años se estaba intentando salir de esto. Se intentaron vías diplomáticas, se intentaron mesas de negociación en Noruega, en República Dominicana, etcétera, en muchas partes, todas fallaron. Se intentó asistencia humanitaria que fue quemada en la frontera con Colombia y más cosas. De hecho, uno de los principios del derecho internacional público es no solamente el hecho de que la soberanía es algo de poder dentro del Estado, sino también la capacidad de proteger. Y por eso entra lo de la responsabilidad para proteger. Y en ese escenario, si todo lo anterior falla, lo que hay que hacer es una intervención. Ahora, creo que la forma, según el derecho internacional, no era, es decir, había que pedir permiso al Consejo de Seguridad, pero creo que a largo plazo era algo que se veía dar. Si no, nadie está respondiendo, si no hay otro país que responda, pues ese es el sentir venezolano de
básicamente de queríamos esto, alguien por fin nos ayudó, y entonces no es tan claro el por qué se termina estigmatizando a las personas que celebran cuando en este caso es algo que nadie más ayudó. Pero se entiende básicamente el por qué termina pasando eso. Creo que hoy vemos cómo en muchas partes están celebrando. En Venezuela no están celebrando, pero no porque no quieran. De hecho, hace poco varias personas, varios amigos me estaban comentando de mis publicaciones de las apoyo, pero no puedo compartirlas porque si las comparto puedo tener consecuencias. Pues si ya están, se dice que básicamente se volvió la operación Tum Tum. ¿Qué es la operación Tum Tum? Básicamente de toc toc, puerta por puerta, para sacar a las personas. Y entonces las personas que están apoyando a Estados Unidos están siendo detenidas. Entonces por eso no es tan fácil que celebren si van a estar encarcelados. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que podría comentar es un tema súper complejo, pero el mensaje que podría dejarles a largo plazo es de tal vez eso es bueno la discusión que se está teniendo alrededor, pero no olviden de que estamos hablando de personas que están sufriendo. Eso es como lo más importante y que muchas veces cuando hacemos análisis políticos, análisis internacionales, análisis sociales, lo olvidamos completamente. Y simplemente vemos que son objetos que están ahí sobre los que estamos opinando. Pero olvidamos que son gente que está muriendo. Entonces, Ok. creo que eso como súper resumen podría dar. Félix, lamentablemente tenemos que cerrar este episodio de este podcast, muy amplia y muy argumentada tu respuesta. Yo quiero agradecerte, Félix, y conocemos ya desde boca de un venezolano que llama a la prudencia y lo hace técnicamente. Te comprometo quizás para la próxima semana a ampliar este análisis del caso venezolano, estimado Félix. Totalmente. Muchas A la gracias. hora. Esto fue Análisis Público. El día de hoy nos hemos extendido un poco, pero creo que este análisis es muy importante, no solamente para Loja, sino para todo el país. Les agradecemos por este episodio. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima edición. En Clínica Hospital Santa Isabel, tu salud está en manos seguras. Contamos con médicos que